Quedémonos en ese país, pero para revisar ahora un accidente ferroviario. Vemos ahí un avión, un tren, quiero decir, un tren de pasajeros con 157 pasajeros a bordo que terminó chocando contra un camión en las vías del tren en Auburn, ahí cerca de Washington. Afortunadamente, Pato, y sorpresivamente, después de ver estas imágenes, uno inmediatamente piensa que es un milagro que todos los pasajeros resultaran ilesos. Pero tampoco se descarrila el tren, que es lo que pudo haber ocurrido tal vez en otras circunstancias. Dio margen, algo de tiempo además, para que, me imagino, los ocupantes del camión pudieran haber descendido a tiempo, pero ya era inevitable lo que iba a ocurrir. Sí, también escaparon ilesos, había dos pasajeros dentro del camión, el conductor y otra persona más, el copiloto, que, claro, tuvieron ahí tiempo para escapar. Y al parecer lo que ocurrió fue que el camión hizo mal un giro y eso hizo que en las vías del tren se quedara atascado sin poder salir de ahí. Y claro, eso también les dio un margen para poder bajarse y de esa forma evitar ser impactados por la velocidad, además en la que iba el tren. Ahora, hubo sí algunos retrasos en el servicio ferroviario, pero después pudieron reanudar el servicio rápidamente una vez que ya se hicieron todos los trabajos correspondientes ahí en el lugar, como parte además de la investigación que está todavía en curso. Pero lo cierto es que hay vecinos de la zona que dicen que la señalización en ese sector no es óptima y que eso pudo haber tenido también una implicancia en este accidente. Algo ocurre ahí con el sistema ferroviario en Estados Unidos. No es primera vez que vemos un hecho de similares características. Ahora, afortunadamente, no hay heridos. Además, la carrocería del tren... Bien, estamos de vuelta para revisar Sole noticias internacionales. Sí, con una información que habíamos estado revisando durante la semana y que ahora se conoció el momento exacto de la detención de los 4 chilenos que, como ustedes recordarán, habían sido detenidos por robos a mansiones en Estados Unidos, entre ellas la mansión de Joe Burrow, uno de los deportistas de la National Football League en Estados Unidos, y ellos fueron detenidos durante un control de tránsito. Los 4 fueron identificados como Alexander Chávez, Bastián Morales, Jordan Sánchez y Sergio Cabello. Ellos, les contábamos que llegaron durante diciembre, a mediados de diciembre, a la mansión de Joe Burrow, mientras él estaba participando de un partido en Texas, y ahí está el momento en que los detienen. Se dan cuenta además que estaban con sus visas vencidas, llevaban un mes prófugos, y fue durante ese control que estamos viendo en Ohio que vieron que estaban portando además identificaciones falsas y que estaban además con placas patentes del estado de Florida. Bueno, esto se da de manera fortuita. Sí. Acá hay un control rutinario en la carretera. No era que los estuvieran buscando por ese hecho puntual. Los encontraron de manera fortuita durante ese control de tránsito y fue ahí que se dieron cuenta. Las identidades. Exactamente. Claro. Estaban siendo ya requeridos por la justicia. Se les revisa además el vehículo que estaba ahí cargado con varias especies. Hay que determinar ahí también cuál es la procedencia de esas mismas especies. Y tenemos ahí un diálogo. Sí, vamos a escuchar cómo fue el momento de la detención. Where are you going right now? You're going back to Florida? Are you flying? You're okay. You guys are going the wrong direction. Are you flying out of Columbus? I ask you a couple questions about something. Any pocket knives or anything on you? Weapons? Armas? No. Only wallets. Wallet? Yeah. Just weed? Yeah. Claro, ellos
se ve ahí que están portando marihuana, les requisan además parte de lo que habían robado desde la casa de Joe Barrow y les dicen ahí van a Florida porque si es así están en la dirección contraria y ahí claro se dan cuenta de la actitud sospechosa de quienes estaban dentro de ese vehículo y en ese momento en que fueron detenidos y se dan cuenta de los antecedentes y de las razones de por qué la policía los estaba buscando. ¿Y se ha establecido si ellos habían ingresado con la visa waiver? Ellos estaban con la visa vencida, estaban ya fuera de plazo de la visa waiver, que es lo que está ahora en entredicho. Hay que ver si es que se va a mantener, si es que Chile se mantiene como el único país latinoamericano que cuenta con esa visa. Pronto se podría sumar Uruguay, que está ahora en trámite para poder ingresar también al programa de visa waiver. Lamentablemente se están haciendo todos los méritos para perder ese beneficio. Exactamente, sobre todo y ahora con la nueva administración de Trump no se sabe. Que claro, que ya ha habido otros personeros de su administración, como Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, que ya ha deslizado ahí la posibilidad de poder quitar la visa waiver a países como el nuestro. Sigamos hablando de Donald Trump porque llamó por teléfono a Nayib Bukele, al presidente de El Salvador, que había estado invitado a la juramentación de Donald Trump, porque no sabemos si es que fue o no, porque no se le vio públicamente, él tampoco hizo mención en sus redes sociales, como sí lo hizo, por ejemplo, Javier Milei, de haber asistido a la ceremonia de juramentación, pero fue una llamada telefónica en la que estuvieron conversando sobre temas como la inmigración ilegal y también la lucha contra bandas criminales. Estuvieron hablando del Tren de Aragua, por ejemplo, y el comunicado que entregaron después desde la Casa Blanca. Dijeron que veían a Bukele como un ejemplo de liderazgo en la región. Y no es de todas formas la primera llamada de Donald Trump a un líder extranjero, sí es la primera que se hace pública, porque la primera que se hizo durante el día miércoles de esta semana fue a el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Pero ahora sí han trascendido detalles sobre esta última conversación de Donald Trump con Nayib Bukele. Con computadoras y a los custodios y a los soldados. Ya en Estados Unidos nuevamente es tema las redadas que han estado realizando durante esta semana en contra de la migración ilegal. Hay funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas que ya comentaron que se ha detenido a varias personas a lo largo de diferentes estados del país. Ya suman más de 500 los migrantes detenidos desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump. Y acá las autoridades encargadas han dicho también que los indocumentados que no hayan cometido delitos también van a ser detenidos, lo que da cuenta aquí del endurecimiento de las políticas de la administración Trump frente a este tema. Le había prometido durante la campaña deportar a 11 millones de inmigrantes, incluso hay lugares como los colegios, como las iglesias o incluso los hospitales, que eran anteriormente lugares considerados en los que no se podían realizar redadas de este tipo. Ahora ya se entregó la autorización para que también en esos lugares puedan realizarse operativos contra la inmigración ilegal. Bueno, se ha señalado incluso que podría ser el mayor operativo de deportación de la historia. Eso es lo que promete. Eso es lo que está diciendo ahora Donald Trump. Él ocupó precisamente ese término, el mayor operativo de la historia de Estados Unidos contra la migración.